Ya estamos. Muy buenas noches, esta es otra emisión de Jinetes del Coronavirus, una entrega semanal todos los viernes a partir de las 9 de la noche, que tiene la finalidad de contribuir a reflexiones filosófico-políticas sobre asuntos que pueden ser de su interés. En 1962, al invitar a sus lectores a devorar el contenido de una de sus obras más significativas, Conjeturas y Refutaciones, Karl Popper señaló: llamo liberal no al simpatizante de un partido político, sino simplemente a un hombre que concede valor a la libertad individual y que es sensible a los peligros inherentes a todas las formas del poder y de la autoridad. Por supuesto, se trata de una declaración muy generosa que sirve con el objetivo de subrayar lo más importante que tendría cualquier ser humano, que es la libertad, además de carácter individual. Y si nosotros pretendemos la identificación de gente que se halle de acuerdo con esa manifestación popperiana, por supuesto, encontraríamos a cuantiosos sujetos. Pero sería un error creer que por el simple hecho de reconocer que hay peligros inherentes a toda forma del poder y de la autoridad, tendríamos ya lo suficiente para reconocer a liberales. No basta, pues, aunque resulte importante, advertir estos peligros o propugnar la importancia de que la libertad individual sea objeto de nuestra salvaguarda. Para ser liberal se precisará, pues, algo adicional. E intentaremos durante los siguientes minutos, es un desafío que se ha planteado, establecer una serie de lineamientos, ideas, acercamientos tal vez provocadores para dar a entender qué no podría ser considerado liberal. Más allá del hecho de que algunos intelectuales, pienso en Carlos Alberto Montaner, hace algunos años, haya hablado de una familia liberal en donde menciona que estarían contemplados anarcocapitalistas, también socialdemócratas, demócratas cristianos, conservadores, menos naturalmente los comunistas, entre otros grupos llamativos, pero también peligrosos. Independientemente, en consecuencia, que se tenga una visión tan amplia como la de Montaner o generosa en el caso de Karl Popper, conviene que llevemos a cabo esta suerte de demarcación o de delimitación, que permitirá, como ya lo he indicado, que nosotros establezcamos que no podría ser considerado liberal al margen de las declaraciones poéticas que puedan ser efectuadas al respecto. Y para lograr este propósito me acompañan, como ya es habitual, Andrés Canseco, Daniel Flores y Enrique González. Partamos entonces con estas puntualizaciones sobre lo que no podría ser considerado liberal. Uno de los libros que, pese a su brevedad, ha contribuido a historiar el pensamiento liberal, tiene como autor a John Gray. Su título es precisamente Liberalismo. John Gray ha escrito también otras obras de relevancia, incluyendo Misa Negra. Destaco porque reconoce dicho pensador que no podríamos fijar, grabar para siempre una definición de liberalismo, pero sí podríamos identificar sus principales caracteres. Y uno de los caracteres que no puede ser dejado de lado, Andrés, es el individualismo.
No se puede pretender en consecuencia que una tendencia, corriente, doctrina, orientación, grupo o sujeto pretenda ser reconocido como liberal, sino parte de ese individualismo que cabe reivindicar desde luego. Es una de las características y de repente uno de los primeros estigmas, buah, para quienes hacen una crítica al liberalismo o que se consideran contrarios a esta idea. Y porque es como que la piedra del inicio, el puntapié inicial para entender algo que es esa condición que el liberal le da al ser humano, al individuo, al ciudadano, al hombre, dependiendo de la categoría en la que uno quiere marcarse. Y es una connotación que lejos de sonar egoísta, aunque podríamos encontrarle un lado positivo a ese egoísmo, como ya hay varios pensadores que lo han reivindicado, como Ayn Rand, independientemente de ese egoísmo bien o mal visto, es no una concesión, sino es una condición de dignidad, es una condición de cierta esencia, de cierta naturaleza que se le da, que se le reconoce, no que se le da, ojo, que se le reconoce al individuo para desenvolverse en todos sus planos, en todo su potencial, como eso, como un individuo. Ese individualismo tan denotado, tan mal usado, tan usado de manera peyorativa, es justamente eso, el poder encontrarnos que sin importar si perteneces a cierto grupo, qué sé yo, un grupo aristocrático, o si se pertenece a un sindicato, si se pertenece a una raza, a una religión, independiente de eso, esa condición de liberal abre la cortina de una tolerancia al individuo por lo que es. Y es más, no solo una tolerancia, sino un reconocimiento de ese potencial, de ese valor, porque yo podré ser hasta un individualista extremo y reconocer a las personas que no me importará o que no me centraré, no que no me importará, pero que no me centraré en, por ejemplo, si pertenecen a cierto grupo racial para organizar unas protestas de carácter liberal. Es cierto que el liberalismo en su desarrollo ha tenido ciertos avances, como era la cultura en general y ciertos choques con eso, pero no, ya entendiéndolo en nuestra concepción, ni siquiera contemporánea, sino ya desde hace un tiempo atrás, es esa, es esa es ese reconocimiento pleno del ser del individuo, de lo que es, de sus proyectos, de sus anhelos, ya podremos hablar seguramente después, de lo que le pertenece, aquello que sueña, aquello a lo que aspira, insisto, sin importar el contexto en el que se desarrolla. Y a ese contexto también habría que añadirle el contexto espacial. ¿Por qué? Porque para un liberal valdrá de manera igual si uno nace en un punto del planeta o en otro. ¿Por qué? Porque esa condición vendrá detrás, podrá tener importancia cultural, es cierto, podrá tener importancia política, de reconocimiento de derechos, tal vez, pero irá detrás de lo que es esa esencia del individuo, esa esencia que le reconoce, que se la valora, y no solo que se la reconoce y se la valora, sino que desde la práctica, desde la prédica liberal, en el buen sentido de la palabra, se busca explotar, se busca generar y se le da un valor central, no solo para él, sino para el bien de la sociedad en su conjunto, porque lejos de planificaciones extremas o de modelos que se puedan aspirar a tener en ciertos modelos colectivistas, el liberalismo va a reconocer al hombre ese potencial, ese talento, esa creatividad, esa resistencia inclusive ante la adversidad, que también puede existir en los colectivos. Es cierto, porque por supuesto que los colectivos son asociaciones de individuos, eso sería casi innecesario mencionarlo, pero hay que hacerlo, pero que se centran en el individuo. Es más, habrá que reconocerle también, a reconocerle también a esa cuestión individualista la capacidad de hacer cambios en el mundo, porque es cierto que los cambios se hacen en grupos sociales y que van ganando adeptos, pero alguien tuvo que pensarlo primero, de alguien tuvo que venir la inquietud, de alguien tuvo que venir la reflexión. Entonces, toda esa importancia del individualismo es algo que se debe repetir y que se debe reivindicar al momento de hacer las consideraciones de lo que es y de lo que no es un liberal. El gran doctor Johnson, que es sin duda uno de los intelectuales más significativos del mundo anglosajón, señaló en una ocasión con una contundencia envidiable: el patriotismo es el último refugio de un canalla. Muchos intelectuales se han sumado a veces a voz en cuello, con plumas ardientes,
en favor de cruzadas nacionalistas, regionalistas, localistas. Sin embargo, si es que nosotros, Daniel, pretendemos subrayar lo que es un liberal y fundamentalmente lo que no sería, correspondería a la reivindicación del carácter universalista del liberalismo. Es en este sentido un despropósito o al menos una falta de precisión el hecho de pretender levantar las banderas del liberalismo, si las hay, para reivindicar causas nacionalistas, localistas y que estén colocando a una persona por el simple hecho de haber nacido en un sitio determinado por encima de otra. Bueno, está claro de que había que hacer esa precisión, ¿no? Precisamente una persona que puede suscribir a determinado tipo de nacionalismo no necesariamente puede que se vincule a algún tipo de liberalismo. Esto no se trata de, por así decirlo de forma vulgar, repartir carnet de decir, pucha, vos sos liberal y vos no sos liberal. Se trata de una cuestión bastante básica y bastante fundamental. Como bien mencionó Andrés, el liberalismo tiene esa preponderancia por encima del individuo respecto a otro tipo de organizaciones. No se trata precisamente de que se niegue la existencia de colectivos, de tribus, de grupos sociales, sino de que en todo ese conjunto es el individuo quien, cooperando con los demás, debe tener prevalecencia respecto a otras entidades. Y es en ese aspecto en donde conviene preguntarse qué sentido puede tener defender férreamente al individuo, mientras a la vez se defienden causas de tipo nacionalista, es decir, causas que podríamos relacionarlas o bien con un espacio tribal, o bien con una organización política, o bien con la historia de algún pueblo que por azares de la historia haya terminado en determinada región. Muchas veces se confunde, se termina pensando, bueno, uno tiene que amar a su país por X razón, y está perfecto. Una persona puede tener de forma sensata una postura totalmente patriota, totalmente afín a lo que podría considerar los valores propios de su tierra. Pero de ahí a pasar a una situación en donde toda la política debe estar subordinada, y es más, además de la política, una ética e incluso cómo se debe relacionarse uno con el otro, todo esto relacionado al lugar de donde se nació, al lugar en donde se tiene esa afinidad, yo pienso que se cruza un límite. Cualquier persona puede voluntariamente tener algún tipo de orgullo por su país, eso se respeta, pero de ahí a pasar al otro extremo de decir, pucha, mi país puede que esté, o bueno, tiene que estar encima del resto de los demás países. O mi país tiene, en algunos casos extremos, que invadir a tal país para cumplir anhelada misión asignada por quién sabe quién. Muchas veces el nacionalismo no solo termina convirtiéndose en una cuestión política, también el nacionalismo se convierte en una cuestión económica. No olvidemos precisamente de que gran parte de lo que es la construcción del liberalismo económico trata precisamente, incluso me atrevería a decir, fue una de las principales doctrinas que desde siempre ha denunciado los males de proteccionismo económico, los males de precisamente cerrar las fronteras, cerrar cualquier tipo de comercio, ya sea para los nacionales o para los internacionales en determinado territorio. Y ha sido casi siempre el liberalismo el contrario a esas ideas, a las ideas de que existe un límite, de que puede que el ser humano tenga que vivir encerrado en determinada comunidad, en determinado territorio, y a partir de ahí no pueda desarrollarse más. Contrario a eso, yo hago esa relación con el liberalismo respecto a lo que podría ser la globalización. Esa idea de que sin importar tu origen, el país en donde uno viva, uno tiene cierta dignidad de tipo básica y unos derechos que, a pesar del estado en donde uno esté, nadie se los puede quitar o nadie te los puede, por así decirlo, poner en duda. Se trata de derechos que cualquier Estado debería reconocer, y ese es el sumum del liberalismo. Se ve en el Estado el reconocimiento de esos derechos naturales asignados al individuo. En todo caso, cualquier tipo de nacionalismo, insisto, no tendría ningún tipo de compatibilidad con un ejercicio de prácticas liberales. Hemos señalado, por supuesto, algunos elementos que deben ser tomados en cuenta para destacar la presencia de componentes propios del liberalismo.
Si estamos en la vereda contraria, una posición, como ha planteado Daniel Flores, que podría respetarse para el debate, no tendría que ser reconocida como liberal. El nacionalismo que alguien defienda, tal vez desde su perspectiva, será una cruzada fantástica, meritoria, que justifique grandes ovaciones, pero no sería liberal si es que nosotros pretendemos ser más o menos rigurosos. No se trata acá de elaborar puntualizaciones que sean dogmáticas y sacrosantas. Es simplemente un ejercicio que parte de la sensatez y de encontrar algunos elementos que hagan posible saber qué es una determinada doctrina y cuáles son sus componentes, lo esencial, más allá de las definiciones que tengamos. Por ejemplo, es cuando uno pretende llevar adelante puntualizaciones y dice, ¿qué podríamos entender por filosofía? Tiene que ser algo, algún elemento que permita más adelante hablar de una filosofía empleando ya adjetivos. Si alguien me dice filosofía andina, muy bien. ¿Qué tiene esta filosofía andina en común con la filosofía griega del mundo antiguo? Debe haber algo en común, pero debe haber algo que también pueda distanciarse de aquella esencia para que uno diga esto ya no es filosofía. ¿Qué tienen en común la filosofía y la teología? El conocimiento, pero habrá un momento en donde se diga la teología, la religión tendrá como fuente fundamental la revelación y la filosofía la razón. No distanciamos. Tiene que haber también algo gracias a lo cual nosotros establezcamos, y es uno de los propósitos, que existirá un determinado límite en donde digamos eso ya no es liberal. Puede haber coincidencias, pero en ciertos casos ya no se puede hablar de liberalismo. Al margen de la universalidad, del individualismo, está claro que desde el punto de vista del liberalismo no vamos a tener como una línea capital el irracionalismo, sino que se tratará de un planteamiento que tiene que ver con la razón. Guillermo Franco, el abogado filósofo boliviano, decía que el hombre no es racional, sino que se hace racional. La racionalidad se conquista, se la ejerce, y desde el punto de vista del liberalismo, Enrique González, qué duda cabe que los planteamientos del todo irracionalistas en mayor o menor grado no sirven pues para ser presentados como parte de su patrimonio. Hay que tener mucho cuidado con el tema del racionalismo por cómo lo entienden diferentes corrientes. Es cierto que dentro del liberalismo se aboga por una sociedad más razonable y que nosotros como individuos podemos ser muy racionales. Ahora el cantar es otro, si es que hablamos como colectivos, como una masa uniforme, digamos un país, podemos considerar que toda esta masa es completamente racional, de ninguna manera, pero sí coincidimos en que los individuos pueden buscar, pueden aspirar a ser racionales. Creo que un gran problema, y hay que partir por ahí, de parte del liberalismo, es asumir con ingenuidad ciertas cosas. Por ejemplo, si todos somos racionales, actuaremos para bien en determinadas situaciones, por ejemplo, con la política. El liberalismo, a mi criterio, entiende de una forma muy infantil el papel de la política, y es ahí donde tal vez deberíamos ser un poco más racionales. Por ejemplo, por un lado, exigimos seguridad, los liberales exigimos seguridad de la política. Es decir, queremos estar seguros de que el poder político no crecerá. De hecho, el objetivo del liberalismo es ese, limitar el poder político para que no atente contra las libertades de los individuos y la sana convivencia. Pero por otro lado, también exigimos que la política misma nos dé la seguridad para que esto sea posible. Entonces encontramos una pequeña contradicción y no tomamos en cuenta que las personas con poder es precisamente el poder la fuente del problema como tal. Entonces hay pequeñas contradicciones dentro del liberalismo, fruto de malentender ciertas cosas. La racionalidad es una de ellas con la que pueden contar las personas. Entonces ahí habrá una serie de desviaciones. Friedrich Hayek advertía sobre esto en un ensayo que se llama Los peligros del constructivismo, si no me equivoco, está en sus ensayos de filosofía, historia, economía y política.
él ahí menciona que precisamente la pretensión de que con la racionalidad nosotros construiremos una sociedad medianamente liberal que nos conduzca a la prosperidad es un gran peligro. De hecho, nosotros no podemos aspirar a esta pretensión de poder centralizar los esfuerzos en la construcción de una sociedad, ya que esto es totalmente complejo y está abierto a lo que él llama procesos de mercado. Él dice que más bien es un orden espontáneo lo que va a generar que las sociedades puedan constituirse y no la racionalidad de las personas. Entonces, entender, digamos, hablar de que las personas somos racionales, un liberal puede decir, ok, somos racionales, pero un constructivista por racional puede entender algo totalmente diferente. Estamos hablando de la misma palabra, pero por un lado nosotros creemos que la sociedad no puede planificarse como tal. Lo entendemos perfectamente, sin embargo, otros no. Entonces, ahí, y con esto quiero llegar al asunto de qué no es ser liberal, es decir, el estar de acuerdo todos en que, ok, la libertad individual es muy importante, limitar el poder político también es importante, y bueno, ser racionales, tratar de que todos podamos pensar de una forma coherente también lo es. Da la impresión de que tenemos todos los mismos puntos en común cuando en realidad no es así. Hay grupos que comparten también estas mismas ideas, pero pretenden que la libertad individual sea tutelada por aquellas personas que tienen una capacidad mental superior a la del resto en sus ideas de ellos. Entonces esto es muy importante. Cuando nosotros entramos en esta jugada del constructivismo, de pretender que podemos generar un mejor orden planificado hacia la sociedad, nosotros estamos escapando a lo que el liberalismo dice. Entonces no podemos decir somos liberales. Sí, pero lo que pasa es que él es liberal más o menos en lo económico, hasta por ahí, pero él entiende que en estos momentos la situación hace que debamos planificarlo de esta manera. Hay, creo, un afán en este país por buscar liberales donde no los hay. Y eso es muy peligroso. Buscamos unos pequeños puntos en común, ok, me gusta a mí gritar vida, libertad y propiedad. Estoy en contra del gobierno del MAS, bloqueé mi cuadra el año pasado, y bueno, pues me gusta el capitalismo, reconozco que estas cosas son beneficiosas, entonces yo ya soy liberal. Me vi un par de videos en YouTube y ya soy liberal. Nos gusta encontrar simplezas, puntos en común y no ir más allá, no profundizar en el significado de las cosas. Si hablamos de la racionalidad entendida por los liberales, no es igual a la racionalidad que entienden los políticos. Y estos están caracterizados precisamente por utilizar la política para acrecentar este poder. Por eso digo, y partí con eso, el liberalismo tal vez tiene una visión muy infantil de lo que es la política, y eso es lo que lleva a muchos liberales a fracasar cuando incursionan en este campo. No digo que otras corrientes tengan una mejor posición. Carl Schmitt, por ejemplo, señalaba, aunque un poco exagerado, pero señalaba con acierto este tipo de conflictos que tiene el liberalismo dentro de sí, aunque hay honradas excepciones al respecto. David Hume, por ejemplo, tenía una visión mucho más realista de la política que otros pensadores que sacaron la política del liberalismo y empezaron a encumbrar el derecho por un lado, el libre mercado por otro. Entonces es algo complejo, y pretender que al hablar de racionalidad nos referimos a lo mismo dentro de la familia liberal, la mal llamada familia liberal por ciertos puntos en común, puede llevarnos a serias confusiones que terminen perjudicando la causa de la libertad que nosotros defendemos. En 1798 se publica el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Quien consuma esa suerte de provocadora proeza para sus amistades de la Ilustración es Jean-Jacques Rousseau. Y este es un tema que debe ser considerado, Andrés, ya que sería un error plantear, como alguien podría creer mirando un par de videos de YouTube, que para los liberales la igualdad no tiene ninguna importancia y que es una palabra indeseable. El liberalismo, además de tener que ver con el individuo, con la razón de cierta manera, como planteaba Enrique González, con esa vocación universal, también tiene que ver con la igualdad, pero no con una igualdad que vaya a ser reivindicada por todo grupo, sino con una determinada clase de igualdad sin la cual el liberalismo perdería su esencia.
Sí, hay una igualdad que está, diría yo, plasmada en ciertos principios que son inherentes a la igualdad ante la ley, por ejemplo. Una igualdad de reconocimiento de lo que hace rato mencionaba, la igualdad de los individuos en lo que son, en su condición humana, lo que sí es también opuesto a estas clases o estas prédicas de igualdad, es esa igualdad forzada, esa igualdad que pretende hacernos eh, a todos o reducirnos a todos a un solo modelo, a una sola manera de ver el mundo, de tratar al mundo, de vivir en este mundo. En ese sentido, es una igualdad perversa, aquella que no está enmarcada dentro, para mí, que no está enmarcada dentro de esta mirada liberal, porque es una igualdad que no solamente nos va a negar la condición de ser diferentes, sino es una igualdad que nos va también ¿cómo lo digo? A negar nuestra esencia, negar nuestras aspiraciones, negar no solamente ese valor objetivo que tenemos como seres humanos, sino esa subjetividad inherente a lo que decía hace rato, nuestros sueños, aspiraciones y demás. Y claro, y esa manera de igualar, no solamente, esa manera perversa de igualar, no solamente pretende hacerlo de esa manera, sino pretende aplanar, hasta aplastar en cierto modo, para que todos sean iguales. Es peligroso, obviamente, eso ya lo hemos comentado varias veces, porque es un discurso que pega, es un discurso que tiene muy buena cabida, es un discurso al que al que se pueden adherir, inclusive, como decía hace rato Enrique, personas que de alguna manera sienten qué sé yo, alguna coincidencia con alguna idea liberal, pero también quieren igualdad económica de ese estilo. Entonces, como que no entraría dentro de ese modelo. Insisto, no solamente tiene que ver con la economía, sino tiene que ver con temas de potencialidad, creatividad, vida misma. El mismo hecho de querer pensar que podemos imponer nuestra visión al otro. Ahí de repente hay otro elemento que también es muy importante dentro de esta pregunta de qué no puede considerarse liberal. Y la idea de la imposición y de la agresión no justificada, o sea, la agresión sí, exceptuando la legítima defensa por alguna manera, es algo completamente antiliberal de por sí. La idea de que yo pretenda imponer, ya ni digo modelos políticos, sino pretender imponer una visión cultural, política, religiosa, de cualquier clase sobre el otro, ya es algo que atenta contra ese sistema de cooperación y de convivencia pacífica que es cierto, no se logra ni siquiera en los sistemas más liberales, pero que es una aspiración y es un ideal, que sí está dentro del ideario. Entonces, cuando se busca aplanar, igualar a la mala, aplastar, de repente ahí también vamos a encontrarnos con un elemento que es contrariamente antiliberal, es enormemente antiliberal. A propósito de lo que mencionabas, de la relación que se tiene con las demás personas partiendo de esta igualdad, hay, por cierto, críticas que se hacen a los liberales en cuanto a despreciar las demandas o reclamaciones de ciertas minorías. Porque existen individuos que consideran que cualquier reclamo de grupos minoritarios, marginales, ya tiene que ver con una posible instauración de la dictadura del proletariado. Y que en resumen, para el liberalismo no existiría ningún tipo de preocupación o sensibilidad ante la realidad de los desposeídos, si queremos emplear ese término que tanto conmueve a las multitudes y grupúsculos intelectuales. Si deseamos plantearlo en otros términos, para ser liberal alguien tendría que ser desalmado. Y si una persona pretende lo contrario, debería decantarse por apreciar lo que hagan estos grupos y reivindicarlos porque son víctimas de un sistema perverso. Todo ello pues se relaciona con este lazo del liberalismo con el egoísmo, un egoísmo racional, lo decía Ayn Rand en su libro El egoísmo es virtud, la virtud del egoísmo, y que sirve
para identificar, Daniel, este otro elemento. Porque si algo no puede ser liberal, sin lugar a dudas, es una posición que plantee la necesidad de un individuo misantrópico, de alguien que rechace, que niegue y que prácticamente trate de atacar cualquier tipo de reconocimiento positivo en la otra persona. En resumen, suponer que para ser liberal uno debe despreciar necesariamente a los demás y ser un perfecto desalmado no tiene que ver con esta dirección o orientación que estamos tratando de aclarar. Bueno, respecto a lo que mencionas, Enrique, la verdad es un hecho bastante común, sobre todo que se ve bastante en algunos pensadores de la izquierda latinoamericana, relacionar cualquier tipo de liberalismo con un individualismo exacerbado. O sea, pensar que uno al suscribirse a la idea del liberalismo automáticamente plantea, y bueno, poniendo énfasis en lo que es la idea de individuo, automáticamente se relaciona con la idea de que, bueno, perfectamente un individuo desde el punto de vista del liberalismo debería ser pues un nihilista, un misántropo que vive en una isla desierta sin ningún tipo de contacto con otro ser, con otro individuo, una especie de Robinson Crusoe, algo más o menos así. Y está claro de que desde el liberalismo no es una idea que se defienda con vehemencia, es más una idea que se rechaza muchas veces de forma categórica. El individualismo no es pues pensar en una especie de atomismo social en donde el individuo simplemente se lo debe considerar exclusivamente tal y como es. Se entiende de que precisamente la relación del individuo y el cómo coopera con el resto de ellos, con la sociedad, incluso hasta con algunas entidades sociales, debe tener prevalencia. En ese sentido, muchas personas confunden, terminan pensando, bueno, hay personas, hay grupos de la sociedad que plantean muchas veces demandas legítimas en donde pretenden que los grupos sociales que históricamente sufrieron algún tipo de subyugación social deban tener pues a partir de ahí una especie de igualdad, una especie de preferencia de tipo jurídica legitimada bajo lo que se vivió en el pasado. Esto es una idea totalmente contraria al liberalismo. El liberalismo, ante todo, como bien mencionaba Andrés, es una filosofía política que defiende la igualdad jurídica ante la ley. ¿En qué sentido? En el sentido de que no existen desigualdades pasadas que puedan configurar desigualdades futuras. O sea, esto no se puede aceptar bajo ninguna forma dentro de lo que podría considerarse el corpus teórico liberal. ¿Por qué? Porque precisamente se entiende de que la idea de universalidad de acceso a la justicia, de igualdad ante la ley, son pues ideas, aspiraciones normativas de tipo universal, en donde debería ser, por así decirlo, el camino que se debería seguir para mejorar la convivencia que se tiene entre individuos. Muchas veces, muchas personas plantean esta figura de, algunas veces, preferencia respecto a la ley, debido a que hace 500 años hubo esta situación y por eso esto justifica perfectamente que tengamos preferencia respecto al resto de individuos. Esto es algo totalmente contrario a la idea del liberalismo y muchas veces se termina confundiendo. Se piensa, bueno, termina siendo el político el que está por encima de todos y en la ley. Y bueno, teóricamente no puede ser tanto así. No es que algunas personas en la idea de contrato social estén por encima de otras. Se trata de que ambos, tanto gobernantes como gobernados, se subordinan hacia el principio de la ley. ¿En qué sentido? En que se aceptan normas de convivencia, marcos institucionales previos que faciliten la convivencia y la interacción y hasta la cooperación individual. Está claro de que muchas veces la idea positiva de libertad, de pensar de que, bueno, la libertad simplemente se reduce a una situación en donde se me permite hacer algo. Muchas veces esta idea termina, por así decirlo, difuminándose respecto al otro concepto de libertad que se tiene, respecto a la ausencia de coacción. Y esto es algo que se puede relacionar bastante con el liberalismo. Y en ese sentido habría que hacer esa aclaración. ¿Por qué? Porque se mencionó, Enrique lo señaló perfectamente, existe pues la necesidad
de recurrir a la razón para dirimir en este tipo de situaciones. ¿En qué sentido? No en un sentido peyorativo, en un sentido de establecer utopías o a partir de aquí planificar la sociedad y cómo vaya a ser aquí en un futuro. Se trata precisamente de que se recurra a la razón para tratar de facultar, resolver y ordenar los problemas que se conviven y existen en esa actualidad. Yo adhiero bastante a la idea antiutópica representada bastante por pensadores liberales como Karl Popper o Friedrich Hayek, en la idea de que no podemos como liberales definir qué es una ciudad, cuál puede ser un orden político de tipo ideal, sino en función a las experiencias previas, en función al contexto que vive la sociedad, se trataría pues de mejorarla. Y esta es una idea perfectamente compatible con el liberalismo. Uno de los fundadores del liberalismo, el que genera mayor concordia, porque hay más de una respuesta cuando se pregunta a alguien con gran interés quién fundó el liberalismo. Por ejemplo, a propósito, para Leo Strauss, el fundador del liberalismo fue Hobbes. Para Óscar Olmedo Llanos, en su libro Ontología Liberal, fue Kant. Pero el que suscita mayores muestras de aprecio es Locke. Y Locke en 1689 publica su Ensayo sobre el entendimiento humano, una obra de gran importancia desde el punto de vista de la reflexión filosófica que tiene que ver con el conocimiento. Lo más importante, desde mi perspectiva en este punto, tiene que ver con el hecho de que al sostenerse que todos nacemos y venimos como si fuéramos una pizarra en blanco, que es el planteamiento central del empirismo, lo que se produce es una gran transformación de la visión del mundo de la política. Hasta ese momento se podía entender que quien gobernaba, el que mandaba, un rey, lo hacía porque ya llegaba con esa autoridad, porque era hijo del rey, había una dinastía y teníamos que respetarla. Pero si se dice todos nacemos así como una pizarra en blanco, pues no vamos a tener ni coronas, ni tampoco ninguna clase de cadenas que nos opriman. Todos vamos a estar así. Este punto es ciertamente importante porque permite desde la perspectiva del liberalismo no quedar encadenados al pasado. Es indiscutible que para los liberales el pasado no será digno de una gran y dogmática consagración a tal punto de sostener que se lo debe preservar a como dé lugar. El liberalismo puede, qué duda cabe, reconocer la importancia de lo que se ha hecho, pero nunca glorificar ese pasado. Y seguramente, Enrique González, esto sirve a fin de marcar ya diferencias con posiciones tanto conservadoras como tradicionalistas que pretenden igualmente reivindicar esta situación como si se tratara de la esencia del liberalismo. Ese último punto es importante, como si se tratara de la esencia del liberalismo. Hay muchas corrientes de pensamiento que quieren decir que son antecesoras al liberalismo y que ciertos sucesos históricos opacaron y oscurecieron la labor que tenían sus ideas antes de que el liberalismo sea tan popular. El caso de los republicanos y los neorrepublicanos, por ejemplo, que ellos consideran que los logros, los méritos del liberalismo en el siglo XIX y siglo XX fueron gracias más bien a unas ideas que ya existían antes y que fueron oscurecidas, unas ideas que trataban de una gloriosa tradición de civismo, de una sociedad clásica grecorromana y que las bases del liberalismo están asentadas ahí. Entonces ellos pretenden volver a presentar las ideas de la libertad según sus parámetros, según este tiempo pasado glorioso que nos condujo a ser lo que somos hoy en día en la sociedad occidental. Otro caso son los paleolibertarios también, que pretenden hacer precisamente lo mismo. Los paleolibertarios es otra manera de decir conservadores.
Es una manera más chic, más interesante de decir conservadores. ¿Y por qué toco este punto? Porque el liberalismo como tal aparece tanto en el liberalismo continental en Europa como también el liberalismo inglés para luchar contra el conservadurismo que existía en ese momento. Pero no estamos diciendo una lucha contra ciertos valores, no se me malentienda, sino una lucha contra aquel estado preexistente que ya había. Ya había un modo de hacer las cosas en la sociedad, ya había un poder determinado, y lo que hace el liberalismo es ir más allá, buscar la innovación y buscar mejorar. Entonces eso es lo que caracteriza a los liberales. No por nada los economistas que adhieren a diferentes concepciones liberales hablan mucho sobre la creatividad, la función empresarial, los encumbran también la innovación desde el ámbito de la economía, pero el liberalismo como tal lo hace en todo aspecto también, no solamente en el ámbito económico. Es decir, no podemos vivir anclados a un tradicionalismo o a un ideal de nación que ya se tocó anteriormente, ya sea una nación grande o un regionalismo, y lo voy a decir sin tapujos, Santa Cruz, que el modelo económico cruceño y todas esas hierbas que a veces se le ocurren a algunas personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado y ahí hay que hacer una separación. Ok, esto es liberalismo y esto no lo es. ¿Qué no viene a ser liberalismo bajo estos parámetros de conservar ciertas cosas, ciertas tradiciones y ciertas costumbres? Friedrich Hayek mencionaba el por qué no era conservador. Hace poco tiempo, Gabriel Zanotti, que es un destacado filósofo, también para mí es uno de los mayores exponentes en el mundo sobre epistemología y sobre liberalismo, él mencionaba también por qué no soy conservador, pero sí conversador. Él mencionaba eso en un artículo también. ¿Qué es lo que tratan de llegar? El hecho de tener un conjunto de valores, adherir a un tipo de costumbres, no quiere decir que yo deba imponerlo por la fuerza a las demás personas y que considere que este ideal que yo tengo es bueno para todos en su conjunto. Ahora, hay ciertas corrientes que, ok, dicen libertad individual, nos gusta el capitalismo, tenemos mucho en común, pero ni moral debemos imponerla a los otros. O el conjunto de valores que nos trajo aquí debemos también imponerlos. A veces esto no tiene ningún tipo de fundamento. Está movido por la fe, por el sentimentalismo, por los recuerdos y por la historia, que fue por lo que se empezó esta intervención en la que estoy dando las palabras. ¿Qué tiene que ver la historia aquí? Hay veces que muchas corrientes que se hacen pasar por liberales encumbran el valor de la historia y pretenden que todas las respuestas están ahí. Muchos historiadores, profesores de historia y gustosos de leer muchos libros de lo que pasó en el pasado sin una teoría previa que nos permita interpretar los sucesos históricos, creen que debemos repetir todo, que la historia siempre nos da todas las respuestas y en realidad la historia es ciega, no nos dice nada. Necesitamos una teoría sociológica, económica también, para poder entender los sucesos históricos. Ahora no podemos encumbrar la historia si es que creemos que es la causa de ciertas cosas positivas. El caso de la democracia es uno de ellos. Las sociedades son libres a causa de la democracia. Jamás nos cuestionamos en realidad esa causa y no a pesar de. Hay que tener mucho cuidado con los temas históricos, y el problema con las corrientes conservadoras y las que buscan ser predecesoras del liberalismo para tal vez tener una mayor aceptación como el republicanismo es precisamente eso, anclarse en una confusión histórica que pretende ser irrefutable. Como ya pasó, como ya es historia, es irrefutable. No hay un análisis que hacer al respecto. Ese es el principal problema que existe con los conservadores. Claro, ellos dicen, analicen el por qué las sociedades occidentales son prósperas. Es gracias al cristianismo. Esas son correlaciones espurias que se pueden hacer y siempre vamos a encontrar los argumentos para hacer este tipo de correlaciones o tipos de falacias argumentativas también. No creo que un liberal pueda... No creo que un conservador sea liberal, son cosas totalmente diferentes. No es compatible el conservadurismo con el liberalismo. Puedo tener un conjunto de valores, pero eso no me hace ser conservador. Yo puedo ser cristiano, puedo tener, no sé, las creencias más raras que yo quiera tener, puedo ser huistacén si quieren, pero eso yo jamás voy a imponer mi conjunto de valores y mis principios a los demás. El único principio que debo defender como liberal es la autodeterminación de las personas y que cada quien en
la libertad individual que goza no sea objeto de coerción ni coacción. Sin lugar a dudas, el conservadurismo nos ofrecerá, por un lado, este encumbramiento del pasado, la tradicionalidad será uno de sus elementos fundamentales. Y por otro lado, ya se lo mencionaba, también tiene que ver con la religión. No significa que una persona creyente, por ese mismo hecho, ya se convierta en partidaria del conservadurismo, pero es un elemento que debe ser analizado en este caso. Así que cabe pues cabalgar al otro tigre, Andrés. En 1945, Jean-Paul Sartre da su célebre conferencia, publicada un año después, El existencialismo es un humanismo, y habla sobre el existencialismo ateo y el existencialismo cristiano. Muy bien, quizá podríamos hablar de un liberalismo ateo, aunque se escandalicen algunos partidarios del conservadurismo, el paleoliberalismo, y del liberalismo cristiano. ¿Con qué finalidad? Para desestimar que si una persona es atea o agnóstica, no podría ser liberal. Por lo contrario, probablemente haya grandes aportes significativos que vayan más allá de la religión. Hacía mención Enrique González a esta relación que se da a propósito de qué sería fundamental para que el capitalismo haya surgido con tanta fuerza e indiscutible éxito. Por supuesto que se cita el libro de Max Weber, La ética protestante, el espíritu del capitalismo. Pero resulta que también citan otros todo lo que hizo la escuela de Salamanca, que tiene que ver, entre otros aspectos, por la religión. El tema está en que no necesariamente estamos ante una posición antiliberal cuando alguien rechaza someterse a un tipo de fe o posición como estas que estamos conversando. No solamente no estamos en una situación contraria, sino que es justamente parte de la esencia del liberalismo, la apertura. A ver, ¿por qué? Si entendemos que primero hay que ubicarlo dentro de lo que es, y ese rato muy bien lo mencionaba Enrique, eh, hay un espacio del individuo que no viene cargado de esa historia, de esa tradición. Por supuesto que hay cosas que sí, pero hay una especie de reducto que es ese individualismo del que hablaba hace rato, en el que está esta cuestión espiritual. Eso es tremendamente íntimo, tremendamente personal. Y a pesar de que sí hay antecedentes históricos, registros sociales, herencias, sí, no se lo va a negar, pero eso no hace a una tradición que se puede llamar de liberal. ¿Por qué? Porque justamente parte de la connotación liberal es la idea de la autorrevisión, la renovación. Eso por un lado. Y segundo, que esa idea de la religión cargada como una especie eh, ¿no? de legado, de carga, como decía, es justamente lo que hablábamos hace rato. Sería prácticamente incurrir en una especie de misticismo, primero, y de irracionalismo en cierto modo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros desde una herencia un poquito más tirada hacia el lado de la ilustración, sabemos que los hombres a través de la razón buscan mejorar sus vidas, del conocimiento y todo eso que ya sabemos, nos vamos a chocar con esa idea de ese plano del más allá, que insisto, no tiene que ver con que no se pueda creer, pero esto nos va a presentar dos problemas, como decía también hace rato Enrique, uno similar que con la historia, que no voy a poder enfrentarlo, porque ¿cómo voy a poder decir que esa enseñanza, esa doctrina que viene de un plano superior, o de un aparente existente o no, no sabemos, plano superior, ¿cómo voy a poder cuestionarla si viene desde allá? Y así sea desde una discusión liberal. No voy a poder porque está fuera de mi comprensión, para usar un término medieval. Está lo que está fuera más allá de mi comprensión y de mi razón. Y segundo, aquí es ya desde un punto de vista más práctico porque lo que se hace es denostar al que no cree o al que cree diferente a través de la herramienta de un supuesto liberalismo. Me explico. Aquellos que te dicen, no, ustedes son unos ateos, son unos, son unos, le hacen el juego a la izquierda, le hacen el juego a todos esos perversos, ustedes son pro drogas, pro aborto, bla, 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 bla. Entonces, se le sigue ese juego.
se le sigue, mejor dicho, se utiliza ese argumento ya ni siquiera como una especie de alusión, sino como una especie de ataque directo, entendiendo que de esa manera se va a poder enfrentar esa supuesta superioridad que vendría, no solo que vendría, sino que estaría acompañada y estaría anclada en ese mundo superior, en ese mundo espiritual que nuestra mente no alcanzaría a comprender. E insisto, eso es no solamente para mí errado, sino es peligroso. ¿Por qué? Porque nos va el día en que alguna cuota, no digo de poder político, porque eso no, tal vez no puede ocurrir o pueda ocurrir, pero sí en algún nivel mediático puede generar una especie de descalificación de apertura. Y claro, y si vamos a hablar de tolerancia, y si vamos a hablar de la posibilidad mínimamente, no digo de que los otros tampoco lo impongan, pero sí de poder discutir ciertos temas, de poder debatir ciertos temas de importancia para la sociedad. Entonces, bajo esa idea de que ese plano superior es el que manda, que ese plano superior es el que nos ha iluminado, bueno, entonces creo que estamos diciendo completamente antiliberales. Llega el momento de manifestarnos sobre una cuestión harto controvertida, mucho más en el concierto latinoamericano, porque se ha escrito bastante acerca del éxito chileno. Está el magnífico libro que sintetiza las modificaciones que se dieron de Hernán Vigibuc, que es la transformación económica de Chile del estatismo a la libertad económica. Y todos conocemos cómo haber atendido los planteamientos de la libertad en el terreno económico sirvió de mucho para esa modificación, transformación de Chile. Sin embargo, hay quienes se reivindican como liberales y pretenden que nosotros aceptemos como válida una felicitación póstuma, elogio y hasta justificación de un régimen dictatorial como el de Augusto Pinochet. ¿Es liberal la reivindicación de un régimen como el de Pinochet o de cualquier otra dictadura a título de que estaría fomentando la libertad económica a pesar de lo que aquello haya implicado, más allá del número de víctimas? Todos conocemos, no somos ingenuos, de las mentiras, falsedades y exageraciones en algunos casos de víctimas, pero sería una soberana tontería, es más, una indignante falsedad sostener que no pasó nada y que no murió gente en el Estadio Nacional o en cualquier otro sitio, o que no se torturó o que todos eran terroristas. Yo creo que también en este caso se puede establecer una gran diferencia entre los que sí están reivindicando el liberalismo y los que lo hacen de manera parcial, caprichosa y hasta con el ánimo de justificar experiencias que son esencialmente antiliberales. Daniel. Bueno, respondiendo a tu pregunta, la respuesta es no. O sea, no se puede ser liberal mientras se reivindica dictadura. Esto es algo que frecuentemente se ve en grupos de redes sociales y recientemente lo que se mencionaba, Enrique, lo que se vino a llamar paleolibertarismo. Algo que a mí me gustaría enlazar con esto es precisamente la idea de que no hay nada más, no hay nada más liberal que la pluralidad de ideas. ¿En qué sentido? En el sentido de que uno puede suscribirse a las ideas del liberalismo y puede respetar perfectamente otro tipo de doctrina. Se mencionó al conservadurismo, al cristianismo, etcétera, etcétera. No se trata de que uno esté odiando este tipo de filosofía. Se trata precisamente de que no cabe duda de que bajo ningún aspecto se tratan de algún tipo de relación, a veces, muchas veces de forma forzada, que se vendría a hacer con el liberalismo. En ese sentido, habría que siempre, me gustaría denunciar en este momento, hay muchos casos de personas que frecuentemente adhieren al liberalismo y a partir de ahí pretenden justificar cualquier tipo de acción violenta en nombre de la libertad. ¿En qué sentido? Bueno, dicen, miremos el caso de Chile, ahí vino un general, puso orden, puso las cosas como debían estar y empezó a matar comunistas. Eso es lo que deberíamos hacer para salir de la pobreza. En base a esa premisa, muchas veces intolerantes con las ideas,
que también puede ser totalmente despreciable, es el caso del comunismo. Lo que aquí se trata es que precisamente se está instrumentalizando el liberalismo en torno a consignas políticas que al día de hoy son bastante obsoletas. Yo pienso de que gran parte de estos grupos conservadores ya no les rinde los mismos réditos políticos asociarse ya sea con el pinochetismo, el bancerismo, el videlismo, etcétera, etcétera, que hacerlo con el liberalismo. Es bueno una nueva fachada, un nuevo maquillaje, pero hay que tener las cosas claras. Bajo ninguna premisa un liberal puede justificar en este caso matanzas, asesinatos de forma sistemática, cualquier tipo de violaciones a las libertades individuales más básicas. Esto también va para los liberales que consideran el caso de China un gran ejemplo que se debería seguir porque ahí sí se sigue libertades individuales, o el caso de Singapur en donde sí hay libertades económicas, pero afortunadamente existe un gobierno que prohíbe en este caso la práctica homosexual. Hay que tener mucho cuidado precisamente en este tipo de actitudes que podrían ser bastante perjudiciales para el mismo, bueno, la misma propagación del liberalismo. En este caso, algo que me gustaría mencionar es que ante todo un liberal nunca es dogmático y procura no ser sectario. ¿En qué sentido? Casi siempre un liberal perfectamente puede discutir, debatir, tratar de alguna u otra manera de agotar los mecanismos de un debate, de un diálogo racional con posturas que considera totalmente antagónicas. Y esto es perfecto, es algo que se puede considerar liberal. En todo caso, cuando cruzamos esta barrera y pensamos de que algunos dicen, bueno, el único partido que debería existir es el Partido Libertario y el resto de partidos los vamos a prohibir porque atentan contra las libertades y van a atentar contra todo. No hay nada más antiliberal que precisamente ese deseo muchas veces sectario de algunos tipos de personas que consideran que la defensa de las ideas de libertad se debe hacer con tanta vehemencia que el límite entre lo que puede ser una discusión racional y el uso de la violencia no existe. En este caso muchas veces se despersonaliza. Como tú bien mencionaste, existen casos en donde las cifras se terminan maquillando, se terminan inflando, pero bajo ninguna óptica, un liberal, pienso yo, debería ya sea suscribirse a golpes de Estado, a dictaduras militares o a regímenes de lo más totalitarios que al día de hoy sí existen y están operando con absoluta normalidad. Muchas veces han parado, se me recuerda el caso de Putin, con estos grupos que son bastante seguidores, bastante fanáticos. Bueno, lo vamos a defender a Putin porque él no permite que los homosexuales marchen en las calles de Moscú. Esto puede ser algo bastante contraproducente, para nada se trata de una postura liberal y al fin de cuentas termina distorsionando el movimiento, ¿no? Seguiremos nosotros en aquella senda tan muy bien inaugurada y explotada por Nietzsche. Él decía que no era un hombre sino una dinamita. Sí que llegamos a uno de los puntos centrales. Por supuesto que no vamos a hablar de que no será liberal quien adore el Estado, esa es una gran obviedad. No será liberal quien esté en contra del mercado, la regulación. Son lugares comunes. Acá vamos a tratar de ser un poco más certeros en la crítica. No podíamos concluir esta serie de apuntes sobre lo que no es liberal sin tomar en cuenta una especie de paranoia que ha logrado contagiar y expandirse en diferentes individuos que se consideran liberales, y me refiero a la gran teoría del marxismo cultural, porque hay que ser lo más explícito en este asunto. Desde la perspectiva de estos compañeros de ruta en ciertos casos, no se puede ser liberal sin estar convencido de que hay una gran conspiración donde hay lobbies gays y gente de distintas minorías que procura acabar con los elementos centrales de la familia, entre otros aspectos de nuestra realidad. Es evidente que hay grupos de izquierda que tratan de utilizar demandas que son legítimas para cuestionar el capitalismo, pero suponer que todos o somos partidarios de la lucha contra el marxismo cultural o no somos liberales
es pues una posición que cabe desestimar. Enrique. El marxismo cultural es nada más y nada menos que una mala interpretación de lo dicho por los pensadores de la Escuela Crítica de Frankfurt. Es algo que solo existe en la cabeza de los conservadores que quieren justificar ciertas actitudes totalitarias y autoritarias a todo aquello que no les agrada. La libertad que a ellos les agrada merece ser llamada libertad, y aquella libertad que no les parece muy agradable a su moralidad muy frágil es llamada libertinaje. Este libertinaje es tildado de marxismo cultural y que pretende convertir en homosexual a todas las personas para poner fin a la humanidad. Este tipo de cosas son el terraplanismo, creo yo, que existe dentro del mundo liberal. No podemos tomar en serio a una persona que piense de esta forma. Y hay algunos que dicen, no, pero sí, andale a tal persona, andale a Agustín Laje. Ok, sin ponernos a ir por esos caminos que son más que nada una discusión de mercado, pensemos un poco sobre el tema del marxismo cultural. ¿Es coherente creer que existe un grupo organizado de marxistas que pretenden llegar a dominar la humanidad e instaurar un nuevo orden? Me suena a los dichosos protocolos de los sabios de Sion y otras cosas que también que no pasaban de una torpe teoría conspirativa. No hay tal cosa como esto. El fracaso de los liberales en el mundo político y en el campo de las ideas, porque hay un notorio fracaso, no se debe a que exista un grupo organizado de marxistas que están conspirando contra nosotros y que logran que las ideas de la libertad no sean aceptadas. Lo que provoca esto en realidad es que los liberales no somos como grupo en general, no somos rigurosos y no tenemos también una visión realista de lo que es el funcionamiento de la política. Es más, los anarcocapitalistas, yo me incluyo en el grupo de los anarcocapitalistas como tal, piensan en una sociedad post-política. No en la sociedad ahora, sino en qué pasará después del gobierno, después del Estado, qué es lo que haremos. Y es genial, a mí me convence, pero en el ahora tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer ahora, y el liberalismo peca de no tener las herramientas adecuadas para trabajar en este campo, cuando otras corrientes de pensamiento sí tienen una visión tal vez más realista de lo que es la política, pero equivocadas en otros aspectos filosóficos, en cuanto al derecho, en cuanto a la economía, y además son más fáciles de digerir. No hay tal conspiración para llegar a los medios de comunicación, para llegar a las escuelas. O sea, nos vamos a sentar nosotros cuatro y vamos a conspirar para que se enseñe algo en los colegios nosotros cuatro. No tiene el más mínimo sentido pensar por esos lados, ¿no? Pero sí sirve como excusa para anclarnos en ciertas costumbres retrógradas y discutirnos entre aquellos que deberíamos estar unidos para hacer frente a lo que es el estatismo desbordante. Dividamos las cosas en más estatismo y menos estatismo. Incluso las personas que promulgan sobre el marxismo cultural deben creer que el socialismo es netamente marxista. O sea, no les debe caber en la cabeza que el socialismo puede ser no marxista también. Podemos tener un socialismo de tipo indígena que no tiene nada que ver con el marxismo. Pero cuando en la cabeza de estas personas todo es marxismo, no hay mucho que hacerle. Creo que no es ser un liberal serio creer en este tipo de cosas, porque no tienen ningún tipo de fundamento, no tienen ningún tipo de sustento. ¿Qué decía Max Horkheimer, Theodor Adorno? Ellos hablaban de ciertas cosas, pero no planteaban lo que los conservadores dicen que planteaban. Entonces es totalmente malinterpretar lo que ellos decían. Sí, esto es muy picante y obviamente me van a llover tal vez las solicitudes de amistad, digamos, al Facebook después de haber dicho todo esto, ¿no? Sin duda, pero es que hay que decirlo. Nosotros no debemos estar anclados en lo que fulanito dice que es, y debemos profundizar en las cosas, en el estudio de lo que es el liberalismo, para no quedarnos en este tipo de teorías conspirativas. Entonces, es muy peligroso. Ahora, lo que pretenden estos defensores de estas ideas del marxismo cultural, por ejemplo, es decir, si defiendes lobby, si defiendes a los homosexuales, si defiendes esto, entonces no sos liberal. Un verdadero liberal defiende este conjunto de valores. Y entonces ahí caen en falacias. Por ejemplo, confunden un lobby súper poderoso que tiene el apoyo de algunos gobiernos, por ejemplo, por supuesto de cada país, para ejercer presión en la sociedad. Confunden el lobby con la homosexualidad en sí.
O sea, que estemos a favor de que los individuos sean tratados por igual y tengan los mismos derechos, no significa que yo voy a apoyar un lobby. O sea, no tiene sentido, no tiene conexión lógica esto. Pero sin embargo, se agarran de este tipo de torpezas para poder justificar sus palabras. No creo que merezca mucha discusión una persona que sostenga este tipo de ideas. A propósito de los errores de razonamiento, acá lo que se busca también es matar al género por la especie. Obviamente que hay grupos de izquierda que reivindican posiciones que tendrán que ver con la libertad sexual, entre otros elementos. Pero eso no significa que todos los movimientos a favor de los derechos sexuales, que todos los movimientos que están exigiendo mejores condiciones desde el punto de vista de sus derechos, de las personas que han tenido que abandonar sus países por causas de guerra, de los refugiados, en resumen, no significa que todos cuenten con esta misma mentalidad que busca la instauración de la dictadura, ya no del proletariado, sino de todos los miserables. La especie debe ser criticada, por supuesto, y se lo debe hacer de manera contundente. Pero el género, lo general, lo amplio, no. Tenemos a mucha gente que ha reivindicado y lo ha hecho además de manera significativa. Minutos finales, en consecuencia, en este programa que ha resultado llamativo, cuando menos. Andrés Canseco, ¿cuáles podrían ser esas puntualizaciones? Sí, bueno, son varias porque el programa lo ha permitido, ¿no? Pero yo pienso que podemos quedarnos con la idea de que la imposición de una forma de vida, una forma de pensamiento, así esté camuflada o así esté revestida de la más grande nobleza, de la más grande carga terrenal o supraterrenal, es algo completamente in, an, antiliberal. ¿Por qué? Porque va en contra de ese principio que es el valor mismo del individuo, de lo que es, de lo que pretende, de lo que sueña. Y además, que no es un ejercicio ocioso, no es un ejercicio vano, como bien lo precisaban hace rato, porque es bueno para poder identificar, no diré los enemigos, ni entrar en esa paranoia que suelen cometer algunos, pero sí identificar a ciertas imprecisiones que puede haber si alguien quiere proclamarse conservador, paleolibertario, reaccionario, si quiere, que lo haga, pero tendrá que ser sincero con esa categoría, con ese ánimo, y de repente entrar en debates sanos y poder extraer de repente alguna idea buena que tenga. Eso está bien. Pero lo otro que es identificarse con una incoherencia o de manera incoherente con este mundo de las ideas que permite realizar precisiones y que en ese ejercicio es en el que estamos, creo que no le viene al caso. Daniel Flores, ¿qué se puede decir para concluir esta intervención? Bueno, lo que pasa es que precisamente los liberales, o bueno, gran parte de los liberales son afines a la izquierda. Ellos no lo saben, pero están financiados por el señor Soros, quien desde Londres está controlando y maquineando toda esta serie de movimientos con el propósito de finalizar o bueno, desarraigar a la occidentalidad de su lugar supremo por encima del mundo. Y los liberales, al fin y al cabo, tienen esa costumbre de ser afines a la izquierda, ser bastante hippies, estar a favor de cosas que en nuestra posición hay que criticar bastante, porque precisamente las leyes naturales son las únicas que deben perdurar. El matrimonio es solo hombre-mujer, solo existe dos géneros y dos sexos, y lo que venga al revés y lo que venga al contrario equivale a mentiras y falsedades impuestas por el señor Soros y el globalismo mundial. Este sería el monólogo de un típico liberal, bueno, pseudo liberal en este caso, que precisamente trata de escudarse, trata de meterse este tipo de ideas que tiene ya desde antes, trata de instrumentalizarlas, lavarles la cara, maquillarlas y presentarlas como liberalismo. Si usted escucha o ve a alguien comentando este tipo de conspiraciones, este tipo de ideas, dude precisamente de la naturaleza liberal de ese individuo. No se trata aquí de que estemos odiando, estemos proclamando el odio hacia todos los lugares, hacia todo lo que tocan los conservadores. Se trata precisamente de poner las cosas en su lugar, asignarlas de acuerdo al nombre y decirlo lo que es. No se puede ser conservador o no se puede tener una postura tan
tan arraigada a aspectos culturales o aspectos religiosos, y a la vez hablar de un ejercicio sano, limitativo de libertades individuales. Finalmente, Enrique González. Ok. El liberalismo, para mí, es una corriente de pensamiento político y económico y de acción política. Entonces, lo que busca es limitar el poder que tiene el Estado, toda herramienta política, sobre los individuos y para así garantizar una sana convivencia, una sociedad más libre. Ese es el objetivo del liberalismo. Entonces, para mí eso es. Entonces, maquillarlo con otras cosas, revestirlo de otra parafernalia y ponerle otros elementos exógenos que van de acuerdo a la cultura, a las tradiciones, a la religión, no es algo que nosotros debamos aceptar como correcto. Eso no es liberalismo, esos son otros elementos que una persona que gusta de esta doctrina política, filosófica y económica le agrega. Entonces hay que tener mucho cuidado porque nosotros le vamos agregando como si fuera una sopa de algo. Nosotros le agregaremos ingredientes incorrectos que van a hacer que el producto final sea impasable. No vamos a poder tolerarlo. Va a ser algo incomible y es lo mismo que sucede con el liberalismo cuando le empezamos a meter cosas que no corresponden y las queremos hacer encajar a la fuerza. Principalmente sucede con la religión. No tengo, me desagrada la religión, pero no quiere decir que no pueda rescatar cosas positivas de ella. Hay cosas que van dentro del fanatismo y este fanatismo, agregarlo al liberalismo para pretender que así es original, el puro liberalismo, no va. La semana pasada comentábamos, está bien que una persona quiera llamarse paleolibertario, que se llame lo que quiera, pero pretender que esa idea ya deformada que él tiene es la original, la única, que es la predecesora a lo que nosotros conocemos y que nosotros estamos equivocados, eso está mal. Deben ser coherentes con lo que promueven, con lo que piensan. Deben ser honestos también con su forma de pensamiento. ¿Está mal que sean conservadores? No, no creo que esté mal, pero tengan la decencia de llamarse como tal y no buscarle nuevos nombres y subirse a una moda que está atravesando América Latina, porque el liberalismo y libertarismo se ha convertido en una nueva moda, han aparecido. Antes, recuerdo, hace unos 5 años atrás, en 2016 más o menos, cuando empecé a estudiar la carrera de economía, una persona me dijo, si alguien te dice, yo era simpatizante de la libertad y punto, si alguien te dice que es anarcocapitalista es porque esa persona ha leído muchísimo. Me lo dijo así. Bueno, ahora anarcocapitalistas encuentro en cada esquina después de haber visto un total de 30 minutos de videos en YouTube. Entonces, creo que no va por ahí el asunto. Uno debe ser riguroso y también debe tener cuidado. Lo que decía Daniel es genial. Si uno ve a una persona que pretende imponer sus valores, por más bonitos que parezcan a la fuerza, huya, corra de esa persona, porque en realidad no es un amante de la libertad, sino un totalitario en las sombras. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado. Esta fue otra emisión muy pacífica, dulcísona de Jinetes del Coronavirus. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes a las 9 de la noche junto con Andrés Canseco, Daniel Flores y Enrique González. Nos despedimos especialmente en favor de los conservadores. Será hasta entonces. Muchas gracias.